Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por vuestra asistencia a este foro que organiza la Fundación Vía Cisneros. Este foro se enmarca dentro del ciclo que organizamos todos los años en defensa de los principios en los que cree la Fundación Vía Cisneros. Uno de los principios que nos inspira es dar la batalla a ese nacionalismo excluyente del que estamos rodeados. Dentro de ese ciclo, que hoy termina, este primer semestre, hemos hablado de temas muy importantes. El 28 de febrero fue sobre el nacionalismo y terrorismo, con Rogelio Alonso y Fernando Savater, que moderó Bieito Rubido. El 28 de marzo veremos a ETA en el gobierno vasco, nos preguntábamos. El moderador fue Francisco Rosell, los ponentes Jaime Mayor y Santiago Abascal. El 25 de abril el tema era la imposición lingüística y adoctrinamiento en las aulas. El moderador fue Miguel Ángel Idígoras y los ponentes Gloria Lago y Alejandro Fernández. El 30 de mayo hablamos del tema, el tema era 4 relatos sobre el nacionalismo obligatorio, con María Luisa García Franco, Javier Pagola, Carlos Fernández de Casadevante y Carlos Urquijo, y el moderador fue José Antonio Zarzalejos. Y hoy terminamos el ciclo que continuaremos en los siguientes años. Nosotros vamos a seguir hablando del nacionalismo continuamente, o contra el nacionalismo, mejor. El tema de hoy es la España desigual, un país, dos sistemas. El moderador, que aprovecho para dar las gracias por la generosidad de dedicarle tiempo y hablar de este tema, Fernando Rayón, y los ponentes son Miquel Buesa y Ángel de la Fuente. Fernando, que es periodista y director de Ars Magazine, me parece, ha sido redactor jefe y director de varios medios de comunicación, y me parece que tú vas a presentar a los ponentes, ¿no? Yo simplemente quiero hacer una reflexión del tema que nos ocupa. El concierto económico se supone que está basado en unos derechos históricos que yo me pregunto si existen. Yo creo que los derechos son de las personas, no de los territorios. Esa sería la primera reflexión. ¿Es legal? Claro que es legal, lo hemos legalizado en nuestra Constitución, pero podríamos preguntarnos si hemos legalizado la desigualdad entre españoles. Y por último, una reflexión económica, acordándome de algo que dijo Miquel Buesa, alguna vez lo he oído, que no sé quién dijo que el fuero consiste en no pagar. Pedro Egaña. El fuero consiste en no pagar. Caray, diciéndolo así se entiende perfectamente, ¿no? Y pongamos un ejemplo numérico. El cupo vasco en el 2021 fueron 724 millones de euros. Los servicios que presta el Estado, es decir, los servicios que no han sido transferidos, son 4 o 5 veces, valen 4 o 5 veces más que esos 724 millones. Es decir, que si al año, si el cálculo es mío, si al año pagan por los servicios no transferidos, los que presta el Estado, un déficit, hay un déficit de 3.000 millones por 40 años, a mí me salen 120.000 millones de euros. Nos deben los vascos 120.000 millones de euros al resto de los españoles. Bueno, yo me contesto a mí mismo, yo creo que sí. Pero no solamente nos lo deben, sino que encima tenemos que estar agradecidos, yo soy navarro, tenemos que estar agradecidos los navarros y los vascos porque nos dejen ser navarros y vascos sin ser nacionalistas. Encima, no voy a decir la frase muy española porque es un poco bestia. Bien, ahí dejo la reflexión y que sean ellos, que saben mucho más que yo este tema, los que comenten el asunto. Gracias. Buenas tardes. La presentación ha sido magnífica, o sea que no tengo que decir nada. Yo lo único, para situar un poco, centrar el balón, creo que conocí a Miquel hace ya unos cuantos años. Yo entonces era director de un diario económico y yo creo que la primera vez que le conocí ya habló del pufo vasco. Él no lo llama el cupo vasco,
sino el pufo vasco, y ya desde entonces pues ha salido muchas veces. Bueno, Mikel Buesa es catedrático emérito de Economía Aplicada. Me ha dicho que aquí los dos son muy aplicados porque también Ángel es economista, director de FEDEA y también de Economía Aplicada, gente aplicada. Y, hombre, aquí habéis hablado de muchas cosas por lo que he visto, pero lo más importante es la pasta. Y no es porque aquí seamos catalanes, que igual hay algún catalán, pero el dinero es lo importante. Con el dinero se hacen muchas cosas, no todas, pero... Y conociendo el interés que tiene el nacionalismo vasco en manejar, en controlar precisamente el dinero, se entienden muchas de las cosas que han ido pasando a lo largo de todo este tiempo. Mikel Buesa, escribiste un libro que se llamaba así, creo recordar. ¿Cómo? El pufo vasco. Yo por lo menos he leído varios artículos muy largos. Artículo, un capítulo de un libro luego. Pero lo que tienes que explicar primero para la gente que está aquí es qué es el cupo vasco, brevemente, porque y que lo entendamos todos. Yo si no veo alguna cara rara vuelvo al ataque, pero es fácil de entender, es fácil. Bueno, brevemente, quizás conviene extenderse solo un pelín. Digamos, el sistema que rige en el País Vasco tiene dos patas distintas. Una es el concierto económico y otra distinta es el cupo. Ambas se configuran como leyes. Hay una ley del concierto económico que se modifica de vez en cuando, hace poco se ha modificado, y la otra es la ley del cupo. La ley del concierto económico establece cuáles son las relaciones, sobre todo de naturaleza fiscal, entre los territorios forales, o sea, las tres provincias vascas, y en el caso de Navarra, como solo un territorio, pues Navarra, en otra ley que es la del acuerdo económico con el Estado, pero el sistema es igual, entre los territorios forales y el Estado. Desde mi punto de vista, lo importante de esta ley del concierto es que se trata de la única ley de armonización que existe en España. En España nadie ha hecho leyes armonizadoras de las comunidades autónomas, salvo para el asunto fiscal del País Vasco. Y además se declara ese carácter armonizador en el artículo 3 de la ley del cupo. O sea que no es que sea implícito, es que es explícito. Y esa armonización se fundamenta en 4 elementos. Uno, que las normas fiscales se adecúen a la Ley General Tributaria. 2, que la presión fiscal efectiva en el País Vasco, y en el caso de Navarra igual, sea equivalente a la que existe en el resto de España, algo que nunca se ha medido. 3, que se respete y garantice la libertad de circulación y establecimiento de personas y la libre circulación de bienes, capitales y servicios en todo el territorio. Y 4, la utilización de las mismas clasificaciones que utiliza el Estado para las actividades económicas, ganaderas, menciona ganaderas, mineras, industriales, comerciales, de servicios, profesionales y artísticas. Estos son los principios armonizadores, de tal manera que la armonización alude a principios de carácter general, principios normativos de carácter general. Esto es interesante porque en estos últimos tiempos ha surgido en la izquierda y en el ministerio y en el gobierno otro concepto de armonización que consiste en que en todas las regiones se paguen exactamente los mismos impuestos, y sobre todo en Madrid, como supongo que todos sabéis. Hay que decir que los principios armonizadores del concierto económico son plenamente constitucionales. Y de hecho, en la sentencia que emitió el Tribunal Constitucional sobre la LOAPA,
la famosa LOAPA con la que se pretendía armonizar el proceso autonómico y que la tumbaron, pues la doctrina del Constitucional estableció esta visión del asunto. Uno, que la Constitución no consagra la igualdad de las comunidades autónomas, de tal manera que las comunidades autónomas pueden ser diferentes entre sí en lo que concierne al contenido de su estatuto y a las competencias que se ejercen en ese estatuto. Y dos, que la igualdad de derechos, que no es la igualdad de derechos de las comunidades autónomas lo que garantiza el principio de igualdad de derechos de los ciudadanos, sino que esa igualdad se garantiza en el ejercicio de esos derechos siempre que se establezcan condiciones, dice la sentencia, condiciones básicas comunes para realizar las operaciones correspondientes. Y esto es efectivamente lo que hace el concierto económico. Como comprenderéis, es una concepción de la armonización radicalmente opuesta a la que ahora se pregona cuando se dice que los madrileños tienen que pagar el mismo impuesto sobre la renta que los catalanes, etcétera, etcétera. Bueno, por lo que dice la doctrina del Constitucional, no es eso. Bueno, en la ley del concierto se establecen un conjunto de reglas para la gestión de los impuestos, las competencias de los territorios forales, etcétera, y el cierre del sistema aparece en la ley del cupo. El concierto económico establece las reglas por las cuales las diputaciones forales cobran impuestos y ejercen unas competencias que en lo esencial, salvo en el impuesto de sociedades, son iguales o casi iguales a las que tienen actualmente todas las comunidades autónomas. Por tanto, esta idea de que con el concierto los vascos tenemos nuestro sistema fiscal, esto es radicalmente falso, esto es propaganda nacionalista pura y dura. Los vascos no tienen un sistema fiscal distinto de los demás, es el de la Ley General Tributaria, y punto. Bien, el cierre es el cupo, es decir, la determinación de la cantidad de dinero que tiene que pagar en este caso el País Vasco, al Estado para cubrir el coste de las competencias que ejerce el Estado dentro del País Vasco. Y aquí es donde viene la aplicación del principio de Pedro Egaña. Pedro Egaña no es que fuera un nacionalista recalcitrante, fue ministro del Interior de la Gobernación en aquella época. A mediados del siglo XIX en España, o sea que era un alavés, en fin, muy monárquico y muy partidario de España, pero defensor de los viejos fueros, o la vieja idea de los fueros. Y es el que dijo en sus breves apuntes en defensa de las libertades vascongadas, dijo eso de el fuero es no pagar. Yo me he traído aquí un libro que solo lo voy a enseñar, no lo voy a leer. Es un librito que a todo el que le interese le recomiendo. Es de Gonzalo Martínez Díez, se titula Fueros sí, pero para todos. Yo tengo una edición fotocopiada. Fotocopiada. Si metes fueros sí, pero para todos en internet y te sale el libro. Y aquí está contada toda la historia de cómo han funcionado los asuntos económicos forales en Navarra y en el País Vasco hasta que llegó la democracia. Y claro, aquí se cuentan historias verdaderamente, por ejemplo, por poner solo un ejemplo, se cuenta la historia del momento en el cual se establece cuál es el segundo cupo de Navarra 25 años después del primero. Y entonces, como les subieron lo que los navarros tenían que pagar, los navarros se negaron a pagar. Y la regente decidió enviar el ejército a Navarra. El general Martínez Campos le convenció de que no merecía la pena,
porque para lo que se iba a recaudar en Navarra, el coste de enviar el ejército era muchísimo mayor. Y sobre esa base de que bueno, estos, digamos, se resisten a pagar y tal, y han seguido hasta nuestros días, y el Estado, es que realmente merece la pena 2.000 millones o 2.000 y pico millones de euros, que sería más o menos ahora la diferencia. Ángel seguramente lo matizará mucho mejor, la cuestión del coste. ¿Merece la pena montar un follón? Tal? Hombre, si fuera en Cataluña, que costaría 18.000 o 20.000 millones de euros, la cosa... pero es que los vascos somos tan poquitos que realmente no merece la pena. Y sobre ese fundamento tenemos, a lo largo de la historia de este último periodo democrático, pues una situación en la cual se hace visible ese principio de Egaña, que lo reformularíamos ahora, digamos, diciendo el fuero es pagar lo menos posible, engañando a todo el mundo, pero eso sí, creando una verdad jurídica, que esto me parece importante, porque el cupo se fija en una ley de lectura única a propuesta del gobierno vasco y del gobierno español, que llega al Congreso de los Diputados, y a los diputados les dicen sí o no, y los diputados dicen sí porque primero no se enteran muy bien de lo que hay ahí, porque esa ley son todos números, y entonces esos números engañosos de los que sale esta minusvaloración del cupo que se paga, se convierten en una verdad jurídica, lo cual hace que tengamos una verdad económica y una jurídica completamente distintas. Bueno, no sé si he hablado demasiado. Es decir, para que nos aclaremos, los vascos pagan impuestos. Alguien me dirá, sí, sí pagamos, sí. Pagan impuestos a las diputaciones de Álava, de Guipúzcoa y de Vizcaya. Sí. Los navarros a la Diputación. Y luego hay una parte que tiene que pagar de la recaudación que hacen las diputaciones al gobierno central. Casi todo, no. Vamos a ver, de eso que recaudan las diputaciones, casi todo se lo lleva el gobierno vasco. Eso es. Y el gobierno vasco ya actúa como el que paga al Estado por las migajas que el Estado deja en el País Vasco, según su concepción, claro. Migajas que son aportaciones a la defensa nacional, a la diplomacia, pero como no somos partidarios, pues bueno, ya, pagamos pero poco. digo, para explicarlo un poco, incluso a la corona también, claro, exacto, la aportación que hace. Y ese es el cupo que se calcula. Y al tren de alta velocidad, por ejemplo, que en el País Vasco no se llama AVE, sino que se llama TAV, que es un tren de cercanías de alta velocidad. No lo olvidéis, porque es así, literalmente es un tren de cercanías, pero eso sí, de alta velocidad, y a muchas cosas más. Y entonces los números, Ángel, esto que el Congreso de los Diputados bendice, ¿cómo se calculan? Hay expertos también que los calculan, es lo que dice el gobierno vasco. ¿Hay alguna posibilidad de negociación? ¿Se ha negociado alguna vez a lo largo de estos años? ¿Se me oye o...? Sí. Si no te paso. A ver, la historia es complicada, ¿no? Pero voy a intentar explicar un poco, porque el que haya oído a Miquel sin saber de qué va esto, igual no ha entendido mucho, ¿no? Entonces, en España efectivamente hay dos sistemas de financiación, digamos, ¿no? El de régimen común y el foral. Entonces, en el de régimen común, el Estado recauda el grueso de los impuestos, les da una parte a las comunidades autónomas, y con lo que se queda, pues hace muchas cosas. Las comunidades con lo que se quedan hacen lo que les toca. En el País Vasco y Navarra es distinto. Allí las diputaciones forales recaudan prácticamente todos los impuestos, quitando las cotizaciones sociales. O sea que en primera instancia el dinero lo tienen ellas. Entonces, con ese dinero tienen que cubrir sus costes, hacer las cosas que les tocan a ellas, y luego tienen que mandarle un cheque al Estado, en principio con dos conceptos, ¿no? Uno es la parte que les toca a ellos por renta de los, digamos, servicios comunes que el Estado sigue prestando y de las competencias que el Estado no les ha pasado a las instituciones vascas, y la otra es una cosa que se llama solidaridad territorial o
o algo parecido, ¿no? El nombre varía, nivelación o solidaridad. Pues el cupo es ese cheque que le tienen que mandar al gobierno central, ¿no? Entonces el cálculo de ese cheque, pues en teoría la ley del concierto establece un procedimiento que tiene bastante lógica, ¿no? Lo que hay que hacer es, en primer lugar, coges el presupuesto del Estado, del año base, y vas clasificando las partidas en si se han transferido al País Vasco o no, ¿no? Entonces, bueno, pues la policía no, porque está transferida al País Vasco. Asuntos exteriores no está transferido, entonces sumamos todas las partidas que son de cosas que no están transferidas al País Vasco, y eso es la base del cupo, sería las cargas no asumidas. Entonces eso se multiplica por un índice que básicamente refleja el peso del País Vasco en el PIB español. Luego hay una serie de ajustes que también en principio tienen sentido. O sea, por ejemplo, se descuenta lo que se financia con déficit, porque como luego los territorios forales tienen que contribuir a pagar todos los intereses de la deuda, pues si no estaríamos cobrándoles dos veces, una vez cuando se genera y otra después cuando más tarde se les vuelve a pasar la factura por los intereses. Se descuenta, por ejemplo, los beneficios del Banco de España, que es un dinero que, aunque se lo queda todo el Estado, pues genera en toda España y por lo tanto es de todos. Entonces, bueno, digamos que la cosa tiene bastante lógica, ¿no? El problema es que al final esos cálculos que según la ley del concierto habría que hacer, pues yo creo que si se han hecho alguna vez nadie los ha visto. O sea que al final es una negociación política y bueno, pues lo que sale de ahí es un número que no tiene mucho sentido. Los que hemos tratado de replicar ese número, pues la cosa no se parece mucho, ¿no? Entonces aquí hay por lo menos dos problemas. Uno, ese de que los cálculos no están bien hechos, tanto en lo que tiene que ver con el coste de las competencias, de las cargas no asumidas, como con otra cosa muy importante en la práctica, que son los ajustes a los impuestos indirectos, al IVA y a los impuestos especiales. O sea, hay el IVA, el País Vasco lo recauda, las diputaciones lo recaudan allí, pero el Estado pues lo recauda fuera de allí y también en aduanas, o sea, lo que viene de fuera. Entonces, hay un ajuste que en principio debería de servir para que la recaudación se reparta entre el Estado y el País Vasco en función del consumo de cada territorio, pero que en la práctica también está hecho de aquella manera, ¿no? Entonces, al final, el sistema tiene varios problemas. Como luego supongo que entraremos en más detalle, yo quería hacer algún comentario más general, ¿no?, sobre los problemas del sistema. En primer lugar, que el origen del cupo es un accidente histórico. O sea, al final de las guerras carlistas hay no sé si era ley o decreto del gobierno central que viene a decir, bueno, ahora que ya se acabó todo esto y tal, pues vamos a organizarnos en el País Vasco de la misma forma que el resto de España, ¿no? Se acabó lo de no ir a la mili, se acabó lo de no pagar impuestos y demás. Pero como no tenemos la maquinaria para cobrar los impuestos, pues entonces transitoriamente lo que vamos a hacer es fijar una cantidad que sean las instituciones forales las que la recauden y nos la pasen, ¿no? Con la idea de que poco a poco se iría montando la hacienda española allí. Esto no se llegó a hacer nunca. Entonces ese régimen transitorio accidental que se preveía, pues eso, como una cosa de pocos años, se convirtió, hombre, 2 siglos después, pues se convierte en una cosa con bastante tradición histórica, ¿no? Y o sea, la institución, el sistema foral allí, bueno, lo sabéis mejor que yo, porque muchos de vosotros sois vascos, la mayor parte de la gente, pues es una cosa a la que le tiene bastante apego, ¿no? Y lo consideran una parte muy importante del autogobierno, con lo cual yo no sería partidario, a veces se plantea la necesidad de eliminar el sistema. Yo creo que eso es imposible y además tiene cobertura constitucional. Lo que habría que intentar hacer es hacer unos cálculos razonables, o sea, que los números que salgan de ese sistema, que bien hechos no tendrían por qué ser marcianos, pues que se hagan bien, ¿no? En segundo lugar, tenemos que ser conscientes de que es un sistema muy raro. O sea, es verdad que a lo mejor no merece la pena meternos en el follón para intentar quitarlo, pero supongamos que es muy raro. Es el único país del mundo, España, en el que el gobierno central renuncia a poner impuestos en una parte de su territorio.
esto no pasa en otros sitios, ¿no? Y no es una cosa muy, muy normal. Y por lo mismo también es un sistema que no es generalizable, ¿no? Incluso si se hicieran bien las cuentas y no se hace. Porque si generalizáramos el cupo tendríamos un Estado que dependería de lo que las comunidades le den. O sea, un Estado sin recursos fiscales propios. Sería un Estado muy débil y con muy poca capacidad de actuación. O sea que tratemos esto como lo que es, pues por razones históricas, en una parte afortunadamente pequeña del territorio las cosas se hacen de una forma distinta. Si esto se mantiene como una excepción, una parte pequeña del territorio, pues seguramente es soportable, y intentemos que sea lo más razonable posible, ¿no? Pero el empecinamiento, que claro, cuando lo ves, pues a lo mejor la primera reacción es, bueno, esto no tiene ningún sentido, hay que quitarlo, ¿no? Bueno, pues seguramente no merece la pena el intentar hacer esto, ¿no? Y luego, el sistema tal como está diseñado en papel, en principio es algo que tiende a favorecer a las regiones ricas, pero no necesariamente de una forma desproporcionada. O sea, depende mucho de cómo se calcule esa aportación a la solidaridad de la que hablaba, ¿no? Si esa aportación se hace de una forma razonable, pues entonces los números que saldrán podrían estar relativamente cerca de la igualdad entre los territorios forales y el resto. El problema, por supuesto, es que no se hace un cálculo razonable, y entonces lo que tenemos es un sistema en el que al final estamos subvencionando a dos de las regiones más ricas del país. Y por lo tanto la diferencia final entre financiación, la prima de financiación de los territorios forales y la prima de renta per cápita que tienen, pues es grande. O sea, tienen más financiación que su riqueza relativa les garantizaría, porque además les estamos subvencionando. O sea que, bueno, luego si queréis podemos entrar en más detalles técnicos, pero yo creo que ese es el principal problema del modelo. Es decir, que si alguien pensaba que las cuentas podían hacerse, tampoco está tan claro. Lo que pasa, sí, Miquel... Se pueden hacer. ¿Se podrían hacer? Sí. Sí, se podrían hacer. Pero no se hacen. No se hacen. Pero en el artículo del Pufo Vasco, Miquel, tú dices que la última negociación, 6 de julio de 2007, claro, se junta el hacer estos números con que se está negociando el apoyo de los diputados nacionalistas a los presupuestos generales del Estado. Claro. Pero yo tengo la sensación de que esto se ha hecho siempre así, sí. No solo en el último... Sí. Vamos a ver, el cupo, la norma establece que el cupo dura 5 años. Por ejemplo, este año tendría que haberse negociado un nuevo cupo, cosa que no se ha hecho. La norma dice que es cada 5 años, pero en la práctica esto se hace cada más años, siempre en coyunturas en las cuales el voto nacionalista es imprescindible para algún tipo de acuerdo en el Congreso de los Diputados, digamos algún tipo de ley que presenta el gobierno, que puede ser los presupuestos o pueden ser otras cosas. Y entonces, efectivamente, la sensación que uno tiene es la de que hay de lo mío, tengo 6 votos. Esto es negocio, lo de lo mío, y claro, lo de lo mío es mantener el principio de pagar lo menos posible. Aparte de que luego hay elementos, incluso porque Ángel ha dicho que el sistema está bastante bien, podría estar relativamente bien, pero hay un elemento que en estos últimos tiempos está ejerciendo un efecto distorsionador relevante, que es esta cosa que aparece en la ley del concierto, de que el País Vasco participa en el 6,24% de la economía española. Este porcentaje se estableció en 1980, multiplicando la participación del País Vasco provisional en el PIB español por la participación del País Vasco en la población española y obteniendo la raíz cuadrada correspondiente.
Si hacemos esa operación ahora, estamos en el 5 y poco, porque el País Vasco no solo es pequeño, sino que es cada vez más pequeño en términos relativos, tanto en términos de población como en términos económicos. Y ha habido un ejemplo reciente de una transferencia de competencias, que es la del ingreso mínimo vital, que se ha valorado en el 6,24% del presupuesto establecido por el Estado para el ingreso mínimo vital, que es mucho mayor que lo que luego se paga a los que cobran el esto, pero bueno, sí, y al País Vasco se le han transferido en torno a 190 millones. Pero es que en el País Vasco está el 3% de los que reciben el ingreso mínimo vital. Con lo cual, de los 190 millones, 90 se dedican a los pobres y 100 al bolsillo. No es que 100 millones sea una cantidad muy grande, pero si empezamos a sumar, y tenemos que tener en cuenta que en estos últimos tiempos, en esta última legislatura, ha habido unas cuantas transferencias de competencias al País Vasco, que yo creo que es la única región que ha recibido competencias en esta última legislatura, ¿no? Que bueno, pues digamos, tacita a tacita, pues se va obteniendo un excedente ahí que es muy goloso para las autoridades de la región. Pero perdóname, Miquel, si no se ha negociado este año que tocaba con lo importantes que son los 6 votos en este momento en el Parlamento para el Gobierno, yo creo que es porque en general no interesa nada negociar el cupo vasco. Bueno, hombre, puede ser que no interese. Al Gobierno vasco sí le interesa. Sí. Al Gobierno vasco le interesa. Pero claro, las circunstancias políticas pues no son precisamente muy favorables, ¿no? Porque hay un lío de tal calibre que, claro, Andoni Ortúzar cada vez que habla del gobierno español dice, joder, es que estos nos están saliendo ranas aquí y tal, y a lo mejor tenemos que cambiarnos de bando, ¿eh? Y en eso están ahora discutiendo, ¿eh? Los nacionalistas están ahora pensando si les conviene o no les conviene cambiarse de orientación política a tiempo de que no les digan unos que saquen una mayoría absoluta que se acabó, ¿eh? Entonces, no lo sé. Cuando llegue la votación de presupuestos generales del Estado, ya veremos qué pasa con este asunto del cupo. O sea, que siempre que hay que esperar los presupuestos generales Bueno, del es Estado. posible, es una votación muy importante y, por tanto, que no sabemos si va a llegar, porque tal como está la legislatura, pues... O la investidura. O la investidura. Ángel, yo hacía un poco de broma con lo de los números que no se sabía, pero hay un artículo relativamente reciente cuando acusaron a Madrid de dumping fiscal, que decías literalmente, un artículo que publicaste en El Mundo, que había que abordar el caso vasco y navarro porque planteaba muchas más dudas que Madrid. Sí, por 2 motivos. O sea, el País Vasco y Navarra pueden subir y bajar sociedades, que es, digamos, el instrumento peligroso a efectos de hacer dumping y tratar de atraer empresas a tu territorio, ¿no? Acordaos de las vacaciones fiscales vascas y el follón que se montó. Y segundo, porque el argumento contra Madrid era bastante absurdo, porque la gente decía, no, es que Madrid, como es la capital, tiene un colchón enorme, entonces pueden permitirse bajar impuestos sin sufrirlo. No es verdad. O sea, cuando tú miras la financiación de la Comunidad Autónoma de Madrid, está básicamente en la media. Los que tienen un colchón enorme son los vascos y navarros. Entonces, si alguien puede realmente permitirse bajar impuestos sin sufrirlo en peores servicios, pues no es Madrid precisamente. O sea que si nos vamos a meter en ese jardín, que yo no me metería, pues habría que empezar por las forales, no por la Comunidad de Madrid. Pero déjame decir una cosa antes de que sigamos y se me olvide. Yo creo que uno de los grandes vicios del sistema foral, que luego lo hace todo muy difícil, muy complicado, es la extrema opacidad. O sea, nadie sabe qué coño está pasando y cómo se hacen las cosas, ¿no? O sea, fijaros, esto de aquí es la
la liquidación del sistema de financiación del régimen común. Todos los años sale un tocho como estos explicando por qué cada comunidad recibe la financiación que recibe, de dónde sale, en función de qué variables y demás. Lo más parecido a eso que hay para el sistema foral es esto. Esto es el anexo de la ley quinquenal del cupo, claro, en el que aparece, por arte de magia, un número, que es lo que hay que pagar, ¿no? Tendría que haber un tocho 3 veces este tamaño, explicando de dónde salen estos números, porque aquí no se plantea la cuestión esa de coger los presupuestos, despiezarlos, y aquí sí, o sea que detrás de esto tendría que haber una descripción de cada programa presupuestario, diciendo si se considera que se ha transferido a las instituciones vascas o no, y luego una serie de cálculos, ¿no? Y también de qué ingresos del Estado se considera que son de todos los que da el Estado, por lo tanto hay que restarlos, un montón de cosas. O sea que si explicaran lo que hacen, como se explica para los demás, pues en vez de las 130 páginas que tiene esto, tendríamos que tener todos los años 500 páginas. Y esto aparece cada 5 años. Entonces, y luego hay cosas que no se saben. O sea, yo a día de hoy no sé, por ejemplo, o sea, los 20 céntimos de descuento del carburante, ¿no? Según el decreto que lo crea, los gasolineros se lo reclaman en territorio común a la Hacienda, al Estado, y en territorio foral a las haciendas forales. Pero se dice que después la Hacienda común, el Estado se lo devuelve a las haciendas forales. Eso no tiene mucho sentido, porque se lo va a devolver. Pero bueno, si se lo devolviera, tendría que ser que después de esa devolución, el País Vasco tendría que poner un 6,25% del coste total del programa. Y yo no sé si lo están haciendo o no, sospecho que no, pero, o sea, al final no sabes nunca qué está pasando, cómo funciona. Entonces tendría que haber todos los años pues un informe en el que, aparte de calcular los números, pues te expliquen los ajustes del año. Entre los ajustes del año, pues tendría que estar cosas como estas, ¿no? Porque según la teoría, lo de los 20 céntimos no es una carga asumida, o sea, no lo han delegado en el gobierno vasco, lo hace el gobierno español para toda España. Entonces, como no es una carga asumida, ellos tendrían que poner el 6,25. Y esto tendría que tenerse en cuenta a efectos de la liquidación final del cupo. Pero como nadie sabe nada, pues entonces sospecho que esto va pasando año tras otro, que siempre hay alguna cosa especial, que no sé qué, y que no acaba no siendo repercutida sobre el gobierno vasco, salvo que por casualidad sea el año base. Entonces sí, si están los presupuestos, pues hay que tenerlo en cuenta. Entonces, o sea, un problema de opacidad muy grande que habría que arreglar, y yo creo que esto además podría ser el principio de la solución, ¿no? En el momento en el que todos seamos conscientes de cómo funciona el invento, pues la presión para que esto no se hagan determinadas cosas, pues será mayor. Ahora, como nadie se entera, pues ojos que no ven, corazón que no siente, y así vamos, ¿no? O sea que eso quizás sea, yo creo, el primer objetivo en relación con el sistema foral, que sea transparente, que se publique toda la información, que todos sepamos qué está pasando con esto cada año, ¿no? Y después ya arreglaremos los números poco a poco, que se puede, y además hay que hacerlo poco a poco, ¿no? Pero ocurre lo mismo en Navarra que en el País Vasco. ¿Sí? Los números son un poco menos, son bastante menos extremos, pero la lógica es exactamente la misma. Bueno, vamos a ver, Navarra generalmente negocia este asunto después del País Vasco. Pero así todo... Y entonces mi impresión es que los de la Diputación, bueno, el gobierno de Navarra se llama ahora, van ahí donde el Ministerio de Hacienda y dicen, yo lo mismo que sos. Y entonces van al rebufo de eso. Si esos han sacado tal, pues yo lo mismo, ¿no? Yo sospecho que no sacan tanto como vosotros. No, sacan menos, efectivamente sacan menos. Bueno, de todos modos me gustaría hacer un pequeño comentario a raíz de esto último, que señala la radical diferencia que hay entre el nacionalismo vasco, bueno, el nacionalismo y el foralismo en general, y el nacionalismo catalán.
mientras que los catalanes tienen un ejército de economistas, manipulando todos los datos que haga falta manipular para reclamar el déficit fiscal, los 16.000 millones de euros famosos y tal, en el País Vasco no hay ni un solo economista dedicado a estos menesteres, porque la doctrina nacionalista vasca es la de que, esto del cupo es una cosa muy complicada que solo entienden los expertos. Y con ese argumento se libran de cualquier discusión sobre lo que los expertos dicen. En este libro que he traído antes, que he enseñado antes, se cuenta un episodio de Cambó, cuando fue ministro de Hacienda, y le tocó negociar los cupos de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, ¿no? Y entonces ahí Cambó cita las memorias de Cambó, y Cambó en sus memorias se muestra verdaderamente asombrado de cómo era posible que, mientras que los funcionarios del Ministerio de Hacienda decían que una competencia, la que fuera, costaba no sé cuánto dinero, los de las diputaciones decían una cifra completamente distinta. Y estaban discutiendo la cifra permanentemente hasta que Cambó reconoce que, ya cansado de todo esto y harto de ese tipo de discusiones, pues concede lo que digan los expertos. Y digamos que, para alivio de todos nosotros, voy a leer un titular que, bueno, para alivio, en fin, creo que no llegará, pero voy a leer un titular del periódico El Mundo del viernes 22 de abril de este año, 2022, que dice: el Tribunal Supremo investigará la cesión del ingreso mínimo vital a Euskadi y la cuantía del cupo. Así que, a lo mejor, mientras que los economistas y técnicos de Hacienda y expertos fiscales están por ahí manipulando datos, algún juez del Supremo acaba enterándose de cuánto... En fin, y esto es posible. Lo dudo, pero en fin, ahí tenemos... posible, en teoría sí. El Supremo supongo que puede recabar la información que necesita del Ministerio de Hacienda, que se la tendría que dar, y si el juez tiene ayuda cualificada, pues podría hacer los cálculos, pero vamos, no creo que sea muy... Pero te tendrá que contratar a ti el Supremo, porque no se van a enterar. Bueno, o a algunos otros que también sabrían hacer los números, pero bueno, yo creo que es una buena noticia que por lo menos se empieza a hablar de esto, ¿no? O sea, de que esos números hay que mirarlos con un poco más de cuidado. Tú hablabas, perdona Ángel, en el artículo que he citado también, de la contribución a la solidaridad, de la ayuda que hacen algunas comunidades autónomas a otras. ¿Eso ocurre en el caso del País Vasco y Navarra? A ver, esto de la ayuda a la solidaridad suena como que son buenos y tal, sí. ¿No? O sea, no es de motu propio, sino que la ley te obliga en función de tu renta y una serie de cosas a poner un dinero. O sea que yo creo que son a todos si los dejas escaparían. El problema es que este es uno de los problemas. Hay muchos problemas técnicos con el concierto, y algunos vienen de que el concierto que tenemos ahora se firmó, se escribió en los años 80, antes de que las comunidades autónomas de régimen común existieran, básicamente, ¿no? Entonces está pensado para una relación bilateral entre el Estado y las forales, en la que no hay nada más. Entonces, en los años 80, poco después de la Constitución, en el que el sistema autonómico todavía estaba sin hacer, en aquel momento lo que se esperaba era que el principal mecanismo de redistribución territorial fuera algo que se llama el Fondo de Compensación Interterritorial. Y ese fondo aparece explícitamente en el concierto como una de las cosas
no cedidas que vascos y navarros tienen que ayudar a pagar. Aparece ahí porque se esperaba que esto fuera el gran instrumento de solidaridad interterritorial. Entonces, ahí está recogiendo el mandato tanto de la Constitución como del Estatuto, de que tienen que contribuir a la solidaridad interterritorial. El problema es que lo que aparece con nombre y apellidos al final es algo que se quedó muy pequeñito. O sea, nunca llegó a crecer y a convertirse en un gran mecanismo de redistribución, porque durante muchísimo tiempo en España la política de redistribución o de fomento del desarrollo regional se hizo con fondos europeos, no con el FCI, que mantiene una dotación muy baja desde el principio. Y después, cuando el sistema autonómico se fue desarrollando más, pues una buena parte de la distribución se hizo a través del sistema autonómico y en buena parte a través de esos flujos de solidaridad entre comunidades autónomas que, como no aparecen en el concierto, porque cuando se escribió no existían, pues entonces se libraron de esto. O sea que habría que revisar, actualizar el concierto de forma que las comunidades forales tuvieran la obligación de contribuir a la solidaridad, nivelación territorial de una forma comparable al resto de las comunidades autónomas, igual que hace Madrid o Cataluña, etcétera, ¿no? Y entonces pues saldría una cosa muy distinta. Pero claro, con la ley tal como está escrita, pues entonces no encaja bien el cálculo del cupo con meter lo que otras comunidades contribuyen, pero no a través o sí a través del Estado, pero de una forma que no cuadra bien con el cálculo del cupo. Sí, es que aquí yo creo que cuadrar no cuadra nada. ¿Y cuál sería la solución entonces para intentar poner orden, para hacer las cuentas? ¿Es una solución política? ¿Es una solución...? Bueno, habría que reformar el concierto para hacer explícita los criterios del cálculo de la contribución a la solidaridad interterritorial, de una forma comparable a lo que ponen las demás, clarificar los conceptos del cálculo de las cargas no asumidas y de los ajustes de los impuestos, y sobre todo obligar a publicar todos los años esos números para que todo el mundo los vea, no que estén ahí escondidos. A ver, el problema es... o sea, la solución es sencilla, el problema es que políticamente es complicada, ¿no? Y lo complica mucho una cosa que yo no sé si es verdad o habría que testar de alguna forma. Esa idea de la ley de lectura única no enmendable. O sea, yo no sé dónde está escrito que la ley del cupo tiene que ser una cosa que solo se puede votar sí o no. En la costumbre. Claro, pero la costumbre no... Pero la costumbre no es ley, efectivamente. Entonces, pues... De todos modos, para esto que tú dices, hay una complicación adicional. Y es que quien actúa digamos, como interlocutor del Estado es el gobierno vasco. Pero quienes tienen las competencias fiscales son las diputaciones forales. Claro. Hay una, digamos, en el estatuto, en la ley de territorios históricos hay un sistema de cómo se reparte el resultado de todo esto y tal. Pero claro, es interesante observar que el País Vasco como comunidad autónoma es la única comunidad autónoma que no tiene competencias fiscales. Yo me he repasado los artículos 10 al 23 del Estatuto de Autonomía, que enumeran todas las competencias, y no hay ninguna de naturaleza fiscal. Digamos que la única alusión a este tema se hace en el artículo 42, cuando dice que el Parlamento vasco, no el Gobierno vasco, sino el Parlamento vasco, podrá establecer unos impuestos propios de la comunidad autónoma de acuerdo con lo establecido en el artículo 157 de la Constitución y en la Ley Orgánica sobre financiación de las comunidades autónomas, cosa que nunca ha hecho el Parlamento vasco, por cierto. O sea que, paradójicamente, tenemos una comunidad autónoma que funciona como si tuviera sus propios impuestos, pero no tiene competencias
Pero eso a los efectos da igual. Si tú cambias la ley del concierto, pues estás obligando a las... Bueno, Sí, 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 claro, que efectivamente, si la cambias, bueno, yo soy escéptico. pero ¿y eso es posible, Miquel? Bueno, políticamente, no sé, si hay otra guerra carlista, a lo mejor se consigue. No sé, yo soy escéptico sobre las posibilidades que tiene, porque además el gobierno vasco tiene una resistencia muy fuerte a la modificación de todo este sistema. Incluso cuando hablan de su sistema de independencia, que es un sistema confederal, claro, es un sistema confederal porque tiene una ligazón con el Estado que transfiere recursos adicionales a los que las diputaciones forales pueden recaudar, digamos, a través del sistema fiscal. Y esto es fundamental. Urkullu, el Chistulari. Yo tengo un hermano que, por cierto, ha sido miembro del Partido Nacionalista, que le llama el Chistulari porque dice que es lo único que sabe hacer, tocar el chistu. Urkullu jamás se refiere a la independencia, por ejemplo, como los catalanes, que quieren ser una nación independiente. No, no. Los nacionalistas vascos quieren ser independientes, pero cobrando. Entonces, claro, esto implica una resistencia política enorme para una reforma de esta naturaleza. Y además, lamentablemente, en el País Vasco yo creo que no hay ningún partido que sea contrario a este sistema. Yo creo que no hay ningún partido. O sea, unos porque son nacionalistas y otros porque el fuerismo les llega desde, en fin, desde los ancestros históricos. El único pues, que ha hecho algún apunte o referencia creo que fue Ciudadanos. Sí. Sí, sí, sí. Pero así le fue en el País Vasco. Bueno, ya, pero quiero decir que por lo menos plantearon esta cuestión, ¿no? Bueno, Sí, sí. y UPyD. Claro. Y UPyD UPyD también. también. Lo llevaron a la Unión Europea, una denuncia, de hecho. Y el gobierno de España, en lugar a lo mejor de aprovechar para dejarlo caer por intereses políticos, que al final lo que falla es la voluntad política, salimos a defenderlo. Y yo nunca entendí ese movimiento de Mayorga. Bueno, lo puedo entender desde el punto de vista de esa falta de voluntad, de esa compra de voto útil para el Congreso de los Diputados. Pero es curioso que, pudiendo aprovechar esa denuncia de la Unión Europea, que la Unión Europea nos investiga y lo pone en solfa, salgamos a defender algo cuando empezaron a investigarlo como una cosa ilegal. Y estuvo denunciado. A mí, de hecho, me gustaría saber exactamente por qué eso por qué lo defendimos y no aprovechamos, por ejemplo, para haber utilizado el palanca de cambio. Porque realmente al final lo que no hay es voluntad política. Visto desde fuera y desde gente que no sabemos, la sensación que tenemos es siempre esa. Las leyes se hacen y las leyes se deshacen. Igual que se aprueban unas cosas, se aprueban otras. Yo al final lo que veo es que realmente unos por otros seguimos sin voluntad política por una serie de votos. Es que no hay voluntad política. Se iba a decir que Y eso se puede ver muy bien en los pleitos que se han establecido entre Castilla y León y el País Vasco, o Castilla y León y Navarra, con respecto, bueno, Navarra no, porque Navarra no toca el impuesto de sociedades, y el País Vasco con respecto al impuesto de sociedades, que llegó hasta una sentencia del Tribunal Europeo de Justicia en la que el tribunal, que no entendía muy bien en qué consistía todo esto, estableció que el País Vasco podía rebajar el impuesto de sociedades siempre que digamos que eso estuviera compensado con otros ingresos mayores que no modificaran la presión fiscal comparativa con respecto al resto de España. Claro, ¿qué ocurrió con ese asunto? Pues ocurrió que, bueno, cambiaron un poco el impuesto, subieron un poco el tipo impositivo y ahí se cerró el asunto porque Castilla y León tampoco aprovechó esa ocasión para denunciar el hecho cierto de que a través del cupo el País Vasco recibe recursos que le permitían rebajar la fiscalidad en el impuesto de sociedades. Pero es que esto
al final los nacionalistas en parte tienen razón. Este es un asunto tan complicado que solo lo entienden los expertos. Y claro, como los expertos no están gobernando, pues al final... Pero la realidad es que siempre beneficia a los mismos. Sí, claro, no, beneficia, cuidado, no solo beneficia a los nacionalistas. No, y a los que están allí, a la sociedad. Bueno, sí, a los que están allí y a los que reciben apoyos políticos, contrapartidas políticas, como consecuencia del mantenimiento de esta situación. A los gobiernos que reciben contrapartidas políticas. Pues seguimos en eso. Sí, seguimos. Bueno, yo espero poder criticar todavía, no sé, una década o década y media más, y luego ya me iré al hoyo. Porque, bueno, al fin y al cabo, esto también tiene su parte divertida, ¿no? Sobre todo cuando ves a algún nacionalista que se cabrea contigo por haber dicho estas cosas que digo yo, del pufo vasco y todo esto, ¿no? ¿Eres optimista? Di que sí, que algún día se podrán hacer las cuentas, Ángel. Bueno, yo tengo la esperanza de que la cosa vaya mejor poco a poco. Un poco por interés propio. O sea, si la cosa se desmadra demasiado es muy difícil de mantener, ¿no? Esto empieza a saberse. Entonces, cuando ya está fuera, la gente se cabrea, ¿no? O sea, y si quieren mantener un sistema que les interesa mucho mantener, pues quizá pensando a largo plazo tendrían que ir hacia algo un poco más razonable. Y luego la presión para que esto sea público, yo creo que ahí hay instrumentos, o sea, existen leyes que dicen que las cosas de interés público tienen que ser públicas, y poco a poco supongo que se irá consiguiendo que haya más y mejor información. De todos modos, tú que has sido el que ha precisado los cálculos, no en el sistema foral, sino en el sistema común, sabes perfectamente que las diferencias entre Cantabria y no me acuerdo quién era el que se quedaba el último, la Comunidad Valenciana o algo así, persisten a lo largo del tiempo. O sea, unas diferencias que son menores de las del País Vasco con respecto a cualquier otra región. Y sin embargo, claro, tú diles a los cántabros y a los riojanos que ellos están recibiendo de más, con respecto a lo que reciben los de otras comunidades autónomas, ¿no? Sí. Tú esto lo has publicado múltiples veces, ¿no? Y sin embargo, y has hecho propuestas de creación de un sistema que equilibrara todo esto, pero no parece que te hagan mucho caso, ¿no? Bueno, pero la cosa va mejorando. O sea, fíjate que durante mucho tiempo la peor tratada fue Baleares, y Baleares se arregló en el 2009. Ah, bueno, sí. Y bien. Valencia y Murcia, ahora todo el mundo hace 10 años que sabe que están maltratadas, y yo estoy seguro de que en la próxima reforma va a mejorar. O sea, que no es un proceso sencillo, pero en el momento en el que hay una conciencia general de que hay una región o dos que están maltratadas o demasiado bien tratadas, pues entonces eso ejerce presión, condiciona los acuerdos políticos y las reformas del sistema. Entonces, en algún momento la presión para que el gobierno español se ponga un poco serio y diga, mire, vamos a renegociar esto, pero por favor vamos a hacerlo de una forma un poco más aseada, y vamos a publicar los resultados. Pues entonces ahí supongo que no puede salir cualquier cosa, porque al día siguiente pues habrá en todos los periódicos noticias diciendo que estos cálculos no van a misa, ¿no? No, pero tú acabas de... Bueno, yo te he escuchado que en los pactos de Toledo las cuentas que han hecho sobre las pensiones, que están mal hechas. Sí, están muy mal hechas, pero bueno, no las hizo el pacto de Toledo, las hizo el Ministerio. Las hizo el Ministerio, sí. Y bueno... ¿Y por qué crees que ahora sí se van a poder hacer
No, pero es distinto. O sea, Sí, bueno. Pero en pensiones también, la presión sobre el ministerio es que fuera del ministerio hay una serie de locos que nos dedicamos a hacer números y publicas números y explicas por qué no te crees los otros. Y yo creo que esto a largo plazo influye. O sea, no te van a hacer caso de hoy para mañana y no te van a hacer caso del todo nunca, pero de alguna manera limita la capacidad del gobierno para hacer según qué cosas. Esto es un consuelo. A mí me habían dicho que esto duraba 1 hora, estamos ya en tiempo, lo que no me han explicado si alguien quiere preguntar, pero yo creo que no es fácil tener a estos dos aplicados, como me han dicho. Lo digo de corrido, pero entiendan que son preguntas a la mesa. Cuando ha hecho Miquel referencia al gobierno vasco y a los territorios vascos, si existiera el sistema foral que dicen que existe y que no existe porque no hay fuero, sería contrafuero el gobierno vasco, es evidente, ¿no? Sí. No hay nada más antiforal que el gobierno vasco, absolutamente nada más antiforal. Que no pasa nada, porque como no hay fuero, pues no pasa nada, ¿no? Pero con relación, me ha gustado, y más es elemental y didáctico, distinguir entre concierto y cupo. Al presidente, al que le ha presentado el acto, le digo que el concierto vasco, ya ha dicho que legalizado sí está, por supuesto, pero no está constitucionalizado. Ya una vez a la jefa del PP de hace unos años del País Vasco, no recuerdo cómo se llama, yo llevo muchos años fuera, decía que el concierto no se podía tocar porque estaba en la Constitución. No. En la Constitución están los derechos históricos, que nadie sabe. Hubo otra jefa después tuyo. No recuerdo quién era, por lo tanto, si está aquí, perdón, pero no. Yo lo leí en la prensa porque yo vivo en Madrid hace más de 40 años, ¿no? Dijo que no se podía modificar porque estaba en la Constitución. La Constitución estaban los derechos históricos, que García Enterría dejó claro lo que era una cosa, algo inespecífico. Y inespecífico quiere decir que no tiene especie. ¿Y qué es lo que no tiene especie? Pues nada. Es decir, que de la disposición adicional se pueda deducir un derecho concreto en una ley concreta, eso es infumable. Tan infumable que el propio Estatuto de Autonomía, el artículo 40, el anterior que tú has mencionado, dice que el concierto económico es un sistema foral tradicional, no dice que es un derecho histórico. Y es un sistema foral tradicional, es igual de mentira, porque, como has dicho tú, Ángel, el concierto económico se crea un decreto de febrero de 1878 y los fueros habían sido derogados, más que derogados, difuminados en la ley de 1876, ¿no? Por lo tanto, son manifiestamente forales. Es absolutamente falso. Pero todo eso casi sería una pijada historicista sin relevancia. El problema es, y los que habéis leído el trabajo de Pedro Luis Uriarte, que es el papa del concierto económico hoy, lo que dice es que el concierto económico es uno de los pilares de la nación vasca, los derechos históricos. Claro. Por lo tanto, es muy importante poner encorsetar al concierto económico en los términos que jurídica e históricamente corresponden, aunque efectivamente es verdad que el concierto económico puede ser justo o muy poco injusto si se hiciera bien todo lo demás que habéis comentado vosotros, ¿no? Lo que pasa es que una cosa tan singular, es como el puente colgante, el más elegante del mundo, pues Pedro Luis Uriarte lo dice, es el único caso del mundo, y lo habéis dicho vosotros también. Una cosa tan singular tiene una tendencia al pufo que no se tiene. Es que las leyes en el Estado moderno tienen que ser generales, precisamente para que sean igualitarias, ¿no? Y respecto al cupo, yo creo que sí tiene solución. Primero, que sea auditable. ¿Que sea? Auditable. Pues el concierto económico, el Tribunal Supremo no puede hacer nada. El Tribunal Supremo actúa a instancia de alguien. No se le ocurre un día tomando café a los magistrados del Supremo decir que van a revisar el cupo. No, sí, esa instancia de un recurso claro, que ha puesto Vox. Bien. Pues ahí sí cabe, ¿no? Sí. Que espero que sea auditable. Y es otro lugar que no se establezca el cupo
en los ministerios, sino en la agencia tributaria o cualquier ente profesionalizado, en definitiva, ¿no? Es la única manera. Desde luego, de cargarse el concierto económico es muy difícil porque irá a la Cuarta Guerra Carlista, eso no tengo ninguna duda, ¿no? Sí, bueno, han intentado la tercera y media en los últimos 40 años, ¿eh? O sea que puede llegar a la cuarta perfectamente. Pero en definitiva, esto, insisto que lo he dicho de forma afirmativa, pero quiero que sean preguntas, ¿no? Bueno, es que yo, en fin, estoy de acuerdo contigo en que efectivamente ni esto es foral, ni los derechos históricos tienen nada que ver con esto, si es que existen, si es que existieran, porque en realidad este sistema es justamente el sistema que surge para que el País Vasco pague al Estado, como ha dicho antes Ángel, pague al Estado alguna cantidad que el Estado no puede calcular porque no tiene la contabilidad. Y además, durante muchísimos años, el Estado ha ignorado completamente esa posibilidad de contabilizar qué es lo que se recauda en el País Vasco, etcétera, entre otras cosas, porque las diputaciones forales también durante muchísimos años han tenido dos contabilidades. En Álava, que ha durado más que las otras dos provincias, en Álava se comentaba, cuando yo era un pipiolo, que con lo que sobraba el diputado general lo metía en una maleta, se venía a Madrid y compraba obras de arte para el Museo Provincial. Eso sí, todo en negro, fuera de la contabilidad, etcétera, etcétera. Y claro, nos movemos en ese mundo, nos movemos en ese mismo mundo de ocultación y de tergiversación de los datos, etcétera, etcétera. Claro, Ángel tenía razón en que ahora se podría, porque, en fin, como lo tenemos todo metido en ordenadores y tal, no es como cuando se estableció el sistema del cupo, ahora seguramente se podría saber mucho más fácilmente cuáles son los resultados de las recaudaciones, de los gastos en esto o lo otro de las diputaciones, del gobierno vasco, etcétera, etcétera. Pero no hace falta, o sea, basta con coger el presupuesto general del Estado, que se lo tienes, y sumar lo que hay que sumar. No, sí, para el cupo sí. Lo otro yo creo que es secundario. Lo otro sería para intervenir las diputaciones. Pero eso creo que no merecería la pena. Pero eso no merece la pena. Sí. Pero una vez que hemos oído, creo que sabéis una barbaridad, pero la pregunta es, ¿nos deben dinero o no? Es decir, el saldo, otra cosa es que no se puede arreglar, pero durante 40 años pagando, hay un comunero, el que vive en el séptimo, que no paga los gastos. Y bueno, y seguimos. ¿Nos debe dinero o no nos debe? Legalmente no, porque la ley dice esto, pero si se hubieran hecho bien los cálculos, pues entonces sí, nos deberían dinero. Vale. Sí. O sea que nos deben, pero no nos deben porque se lo hemos perdonado por ley. No nos deben. No se lo hemos perdonado. Se lo hemos cedido para que el gobierno vasco presuma de gestionar mejor que nadie. Y claro, el gobierno vasco, por ejemplo, gestiona mejor que nadie porque se gasta más per cápita en sanidad o en educación que el resto de las comunidades autónomas, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene a una parte de la plantilla aprendiendo euskera y cobrando de la nómina. Si eso es gestionar mejor, pues que venga Dios y lo vea. Pero los enfermos no están mejor tratados, ni los escolares aprenden más que en otros sitios donde se gasta menos dinero. O sea que, bueno, que tenemos una policía autonómica, que tiene unos uniformes distintos del resto de España y tal,
y que cobran más que los demás. Pues sí, pero resulta que la eficiencia de esta policía al combatir los delitos no es mucho mayor que la de la Guardia Civil, de los guardias civiles que cobran bastante menos, etcétera. O sea que realmente nosotros estamos sosteniendo un sistema a través del cual el gobierno vasco presume ante los ciudadanos de su bondad, pero la bondad es la que nosotros pagamos. Es el comunero el que lleva las cuentas de la comunidad, por lo tanto... Claro, ya está. Él nunca va a decir ni el dinero que debe, ni si va a deberlo en el pasado o en el futuro, nunca. Él lleva las cuentas, por lo menos de momento, ya veremos en el futuro. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por una charla tan interesante, aunque ya veo que esto del cupo al final no nos lo vamos a saber casi nadie. Pero bueno, tengo muchas preguntas, pero me voy a centrar en un par de ellas cortitas para Miquel y una para Ángel. Para Miquel le quería preguntar lo de el tren de cercanías de alta velocidad. ¿Qué es exactamente? ¿A dónde va? ¿Viene a Madrid o solamente...? No. Vamos a ver, el tren de cercanías es un tren que tiene la forma de una Y. Vale. La Y permite conectar las tres capitales del País Vasco entre sí. Y entonces está concebido para que circule. Los cercanías circulen a más velocidad que en el resto de España, ¿no? Vale. Porque claro, esto de ir de Bilbao a San Sebastián y tardar, no sé cuándo se tarda ahora, en tren se tarda una barbaridad, pero en autobús pues se tardará media hora o un poco más de media hora, pues entonces se puede hacer a lo mejor en 20 minutos. Y bueno, pues ahí está la cosa. Y además los planes establecen buscar unos precios suficientemente bajos para que la gente que se desplaza mucho entre las capitales vascas, sobre todo de Guipúzcoa hacia Vitoria, porque ahí está el gobierno vasco y hay mucha gente que trabaja y que se desplaza todos los días, los estudiantes que van a determinadas facultades, etcétera, se desplacen en el tren y no sigan en el autobús, porque claro, si tú le cobras más en el tren que en el autobús, el viajero dice, bueno, yo que tardo de Bilbao a Vitoria, media hora, no sé si llega, porque está todo muy cerca. Entonces, si tardo media hora, por ahorrarme 5 minutos, no voy a pagar más. Y entonces están buscando el sistema por el cual la tarifa sea más baja y la diferencia se haga con cargo al cupo. Cargo al cupo. O sea que... La otra pregunta es con respecto a las partidas no transferidas. Has dicho que se tomaban de los presupuestos generales del Estado. Sí. ¿Pero cómo? ¿Se prorratean? No. Bueno, tú dices, esta competencia no está transferida, en el presupuesto del Estado se le asigna una cantidad a la que sea y el 6,24%. Y ya está. No tiene. Defensa, bueno, por ejemplo. Vamos a ver. Teóricamente es eso. Luego en la práctica no se sabe. Es lo que dice Ángel. O sea, es que no se sabe cómo se hace ese cálculo. Ya, por eso. No, mira, vamos a ver. Durante mucho tiempo se ha rumoreado que los negociadores vascos llegan al Ministerio de Hacienda con la cantidad que están dispuestos a pagar y que toda la discusión discurre ajustando los distintos conceptos que aparecen en ese papel. No se ajusta nada, que no se ajusta nada, se pone a capón, si no te darían el listado. O sea, no, sí, bueno, ya, pues eso, ajustando tal para que salga esa cantidad, pero no sabemos si esto es cierto. Joder, qué barbaridad. Pues
Para Ángel, tengo la imprudencia de discrepar lo que has dicho del sistema, que no eres partidario de eliminar el sistema. Yo sí, el sistema como todos. Su opinión, no, o sea, esto no entra dentro de la libertad de pensamiento. Ya, por supuesto, es una broma. No tengo ningún problema con... Ya te digo, a mí me chirría mucho, pero bueno, yo creo que no merecería la pena intentar dar esa batalla, pero bueno. ¿No merecería la pena en sentido económico o en qué sentido? Porque yo creo que sí merecería la pena. Económico, no por el político, juego, pero o sea, por el juego. Se lo tomarían como un ataque a su autogobierno y Ya. pasarían cosas desagradables para todos, y aunque se consiguiera quitarlo al final, pues tendríamos follón para 50 años, y yo creo que no merece la pena, pero insisto, es mi opinión personal y no me parece mal que haya quien no la comparta. Bueno, pero eso es lo del general Martínez Campos. Eso mismo iba a decir ahora. Sí. Ese fue el que metió la pata y todos cobardes. Coste-beneficio, no... No todo es coste-beneficio. Bueno, pero por deformación profesional, por los Bueno, vale, bien, parte, sí. Pero claro. En España no todo está deformado. No, hombre, pero no queremos guerras innecesarias, ¿no? Pues guerras en sentido figurado y también en sentido... Igual no había guerra, ¿eh? Si se ponía uno muy tieso, no... Guerra entre comillas. Los vascos se echaban para atrás, ¿eh? Bueno, pero... No, vamos a ver, si hubiera una guerra, el País Vasco tiene una gran desventaja. Sí. Y es que su población está más envejecida que la del conjunto. A ver, malo será que lleguemos a la guerra de verdad. Malo será que lleguemos a una guerra en sentido literal. Pero que follón político iba a haber, seguro. Sí, eso. Bueno. Entonces, bueno, oye, a mucha gente no nos gusta que haya demasiado follón político. Efectivamente. Eso tiene sus costes. Claro, por eso Rajoy, cuando cogió la mayoría absoluta, no quería follones, bueno, y no hizo nada. Me parece bien. A ver, hasta cierto punto puedes discrepar de cosas específicas. Exacto. Pero lo de... Bueno, cada uno es como es, yo no soy partidario. Bueno, vale. No, pues de todos modos, vamos a ver, no es solo Rajoy. Yo me estaba acordando ahora de una cosa que me contó mi hermano Fernando hace muchos años sobre el Partido Socialista. Una discusión que hubo en el Partido Socialista para unificar el Partido Socialista de Euskadi con el de Navarra. Y entonces él, que era dirigente del Partido Socialista en Álava, dijo que si había que unificarse, el partido se constituiría como un partido socialista independiente de los demás. Porque, vamos a ver, es que en realidad en prácticamente todos los partidos políticos que operan en el País Vasco existe esta herencia del foralismo, del fuerismo, que tergiversa un poco la mentalidad, etcétera, ¿no? Parece como si los vascos fuéramos... Bueno, vamos a ver, cuando se dice esto de la nación, somos la nación foral, es que somos dignos de privilegio. Y los nacionalistas siguen esta trayectoria. Pero en Navarra, los fueristas, que son los de Unión del Pueblo Navarro y los del PP, son iguales. Eso sí, con una diferencia. Mientras que los nacionalistas vascos no quieren ser españoles, pero lo son, y no les importa demasiado porque les llega dinero, los fueristas navarros quieren ser españoles, pero más españoles que todos los demás españoles. O sea, no nos confundamos, porque esta es una mentalidad que está metida en el País Vasco y en Navarra y que no... Esto es lo que decía Julio Caro Baroja cuando hablaba de Lope de Aguirre, ¿no? Y expone en su trabajo sobre Lope de Aguirre la carta que dirige Lope de Aguirre al rey de España, diciendo que él se ha rebelado por más valer. Más valer es valer más que los demás. Y el comentario que hace Julio Caro Baroja es
en las zonas rurales del País Vasco, ahora, cuando él escribía este ensayo, hace ya bastantes años, esta mentalidad de valer más que los demás sigue existiendo. O sea, el que no vale más que los demás no vale nada. Esto es lo que decía Lope Aguirre, ¿no? Pero es que esa mentalidad ha continuado en un continuum histórico que llega hasta nuestros días, o por lo menos hasta cerca de nuestros días. Ahora, yo como estoy un poco desconectado del País Vasco, no sé si sigue esa mentalidad, pero exactamente igual, pero bueno, yo... En Bilbao sí. Hombre, es que Bilbao, joder, en Bilbao, no te digo nada. En Bilbao sí, vale, una broma. Yo me he quedado sin micrófono, no sé si hay alguna pregunta más. ¿Ahora se oye? Ah. Me ha gustado mucho lo de la sentencia esa que has dicho, que se podía agarrar a la Comunidad de Madrid para decir que la desigualdad es absolutamente legal, ¿no? Es una sentencia del Tribunal Constitucional. Es una sentencia. Por eso te digo. Sí, sí. Pero sería realmente efectivo a la hora de defenderse de la dichosa armonización. Pues no lo sé hasta que no llegue el momento de tal. Pero claro, yo te tengo que decir que en el documento que emitió la Comunidad de Madrid con respecto a la reforma fiscal, donde se trata este asunto, hay, digamos, en el documento de síntesis, hay unas cuantas frases que he escrito yo sobre este asunto, sí, y luego hay un apéndice, que es el que yo he escrito, sobre esta cuestión, ¿no?, de la armonización. Lo que pasa es que a lo mejor Ángel sabe, parece ser que están promoviendo una ley que es como un nuevo impuesto del patrimonio, ¿no?, sobre la riqueza o sobre... Bueno, Podemos quería meter algo en esa línea, pero parece que el PSOE no está muy por la labor, pero sí defienden patrimonio y con alguna reforma. Pero, o sea, lo que decís de la diversidad entre comunidades autónomas, o sea, eso está en la Constitución, o sea, sí, es el sistema autonómico que permite las diferencias entre unas regiones y otras. Lo que pasa es que, bueno, tampoco protege específicamente el derecho a suprimir un impuesto, o sea, que si hay una ley estatal que impone un mínimo en patrimonio, pues yo creo que no hay defensa posible. Pero que eso no sería aplicable ni al País Vasco ni a Navarra, aunque Navarra tienen impuestos sobre el patrimonio. No, también, por eso están huyendo todos los navarros a Madrid como locos. Pero también sería aplicable. Todo el que puede, claro. No, tendría que ser aplicable a Navarra y al País Vasco. Sí, y al País Vasco también, sí, claro, el mínimo. Lo que pasa es que el País Vasco no ha suprimido en la práctica del todo... en Guipúzcoa es donde está, ¿no? Patrimonio. Patrimonio. Pero ese tipo de armonización afectaría también al País Vasco. Ya veremos. Tendría que afectar al País Vasco. Ya bueno, veremos. A lo mejor establecen una... De hecho, hay declaraciones de la ministra de Hacienda diciendo que esto para el País Vasco no cuenta. Por eso. No vaya a ser que los 6 votos que tiene el PNV y los de Bildu, que pero son otros 5... Ahí sí tendrían problemas legales. O sea, si esto va al Constitucional, yo creo que tú no puedes alegar que no tienes por qué cumplir una ley estatal que te pone un mínimo, pero si hay una ley estatal que se lo impone a unos y a otros no... Claro, sí. Sería difícil. Sí, eso tiene difícil escapatoria. Bueno, creo que hemos terminado. Que no se olvide nadie de que el fuero es no pagar. Es que esto es importante, ahora que hemos pagado todos Hacienda. Muchas gracias y buenas tardes.